Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les mando un abrazo fuerte. Pues el día de hoy vamos a comenzar nuestra clase, nuestro curso acerca de abuso religioso. Vamos a tratar de manera escueta, muy clara, muy profunda, qué es el abuso religioso y cómo podemos identificar el abuso religioso en general y o incluso en nuestras congregaciones. Muy bien, abuso religioso. Sí, aquí podemos ver la imagen, pues una persona como usando a un hombre, a una mujer como títeres, es una imagen fuerte, es una imagen un poco fuerte para el sentido, como dando a entender de que hay un abuso o un control. Y realmente el abuso religioso, pues es un control, una manipulación de la voluntad, del accionar de las personas. Y vamos a estudiarlos. El día de hoy, pues bueno, la realidad es que actualmente, no sé si lo has notado, posiblemente sí, pues en el mundo, en la sociedad, estamos viviendo como una ola, ¿no? Por decir así, una moda de acerca de acusar a las religiones del mundo y sobre todo de este lado, en Occidente. Una ola donde la gente quiere dejar a un lado la religión y quiere dejar a un lado a Dios. Y uno de los puntos importantes por lo que esta ola está creciendo es el abuso que algunas religiones o personas, guías, líderes religiosos tienen hacia sus feligreses. La realidad es que estas acusaciones no son nuevas, solo que actualmente gracias a las redes sociales, al alcance de las mismas, o a las mismas aplicaciones streaming, a las plataformas, pues nos podemos dar cuenta y puede ser parte de las charlas, de las pláticas que se tienen en la sobremesa. Hablando del abuso religioso, pues el abuso religioso ha existido, incluso en la Biblia podemos ver, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver algunos ejemplos. Muy bien, como te decía, esta ola de de abusos religiosos que se han dado a conocer, pues ha impregnado en el sentir de la sociedad. En la parte de la imagen, en la parte de arriba del lado izquierdo, pues podemos ver algunos grupos religiosos que son sectas, como los adventistas de séptimo día, testigos de Jehová o mormones, que se han visto atacados a su institución. También en la parte del medio, hace algunos meses, pues salió un video polémico que generó estupor, enojo en la sociedad, sobre todo en Occidente, donde el Dalai Lama pues le da un beso de lengua a un menor de edad. En la parte de arriba, a la derecha, pues podemos ver la bandera de Noruega. ¿Por qué? Noruega, un país del norte de Europa, pues hace como 2, 3 meses prohibió, por decirlo así, a la religión de los testigos de Jehová. Los consideró nocivos, se fueron a juicio desde hace algún tiempo y el veredicto se dio y pues buscan sacar a los testigos de Jehová de la sociedad porque la consideran nociva o que sus prácticas dañan la salud de los adeptos o de los feligreses de esa religión. En plataformas como Netflix, pues podemos ver una serie coreana que habla de iglesias de Corea a finales de los 90, principios de los 2000, donde estas sectas o estos grupos cristianos o pseudo cristianos con apóstoles autonombrados, pues abusaron en algunos casos sexualmente de las mujeres, en otros había explotación laboral, había explotación infantil, la puedes ver en Netflix. Posteriormente, al lado derecho de esa que se llama La Sagrada Traición, La Sagrada Familia, La Sagrada Traición, así la encuentras en Netflix. El día sábado de gloria de este año 2023, pues los ex testigos de Jehová fueron a las instalaciones del Estado de México, las importantes Betel de los testigos de Jehová, e hicieron marchas pacíficas. Es la segunda marcha pacífica que se hace, que son exmiembros de la religión de los testigos de Jehová, donde acusan de las prácticas que realizan los testigos de Jehová, donde les prohíben hablar con los padres, donde les prohíben hacer determinadas cosas. Y al lado de la persona que está mostrando la camisa contra los testigos de Jehová o la organización Watchtower, pues se encuentra Sorayis.
Sorayis es una cómica española, pero que se hizo viral porque sacó un video en TikTok acerca de su experiencia que tuvo con los testigos de Jehová. Se hizo muy viral, incluso en México, periódicos como El Milenio, El Reforma y otros, pues compartieron la nota donde ella comparte lo que vivió en los testigos de Jehová y los abusos que que ejercieron sobre ella. Y en la parte final derecha, de la parte inferior, pues hay una serie en HBO, que de 3 capítulos que habla acerca de la iglesia de la luz del mundo, de su apóstol llamado Nazón, que ha sido condenado en los Estados Unidos, y habla de cómo se trataba a los feligreses y todo lo que está detrás de esa congregación. Se llama Detrás del Velo. Y así hay muchas series, muchas películas, reportajes donde se está hablando acerca de los abusos que se ejercen en la religión. Y en Occidente específicamente, pues Occidente es mayoritariamente cristiana, entonces es un ataque frontal contra el cristianismo, pero no es exclusivo, también contra el Islam y otras religiones. Evidentemente, en Occidente, pues hay mayormente iglesias cristianas, pues el ataque es contra estas iglesias. Vamos a comenzar. Abuso espiritual. Cuando me refiero a abuso espiritual eh, o abuso religioso, me estoy refiriendo a lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver que en los tiempos de Jesús, quienes atacaban a nuestro Señor Jesucristo. La realidad es que la gente que atacaba, ponía a prueba, quería matar a nuestro Señor Jesucristo, fueron los fariseos y los maestros de la ley. Es decir, la gente religiosa. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús lo querían matar, le ponían trampas, le ponían emboscadas. Hoy podemos ver que esa misma gente, que en apariencia era la más cercana a Dios o debiera comportarse de una forma distinta a la sociedad, pues es la que abusa de los feligreses. No ha cambiado. Hace 2000 años, esos líderes religiosos abusaban del pueblo y atacaron a Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, abusan del pueblo. Técnicamente, los representantes de la casa de Dios eran los que molestaban a Jesús y le ponían cargas a las personas. Y podemos leer todo el capítulo de Mateo 23. Y estas cargas eran cargas que ellos mismos no podían llevar, y por eso, vamos a leer capítulo 23 de Mateo, Jesús les llama hipócritas. Los fariseos abusaban de esa autoridad. La realidad es que la gente religiosa que ejerce abuso espiritual o religioso tiene una autoridad. Por eso permiten y ellos mismos abusan de la gente. Una definición como concepto, como les decía, el abuso religioso ha existido desde el Antiguo Testamento, desde el Edén. Sin embargo, hoy este concepto, como definición, en apariencia es nuevo. Una definición que podemos encontrar rápidamente en el Internet es la siguiente: el abuso espiritual o religioso ocurre cuando una persona con autoridad religiosa o práctica espiritual maltrata a otra persona en nombre de un Dios, una iglesia o por algún concepto o misterio espiritual. El abuso espiritual o religioso se da cuando una persona tiene autoridad o una práctica espiritual. Puede ser también un gurú o un autoproclamado guía, apóstol, profeta. Y se da cuando maltrata a una persona en nombre de Dios. Es decir, se da una autoridad, se autoproclama con una autoridad y piensa que con eso tiene derecho a maltratar a las personas. El abuso espiritual suele hacer referencia a un abusador que utiliza su mayor rango o autoridad dentro de la iglesia como una ventaja sobre el abusado, poniendo a la víctima en un estado de obediencia incuestionable a la autoridad. El abuso espiritual es el maltrato de una persona de parte de alguien que ostenta un puesto de autoridad espiritual cuya consecuencia es la disminución en la vitalidad y crecimiento espiritual de la persona.
Abuso espiritual es usar palabras o hechos religiosos para manipular a alguien más con el objeto de obtener ganancia personal o lograr sus propósitos, dañando así la relación de la persona con Dios. Abuso espiritual es el mal uso de la Biblia, donde se tuerce la verdad, se descontextualiza una escritura y en ocasiones no afecta a las personas en su relación con Dios, pero así afecta a la verdad misma, es decir, a lo que la Biblia realmente enseña. Entonces, un abusador o alguien espiritualmente abusivo, pues maltrata a las personas, tiene un cargo y esto va en detrimento de la persona e incluso de su fe. Y eso es muy importante. Hay gente que el abuso espiritual le puede afectar tanto que va a tener una visión de Dios incorrecta, antibíblica. Va a pensar que Dios es duro, que es radical, que no es compasivo. Eso es el gran problema y ese gran dilema, no solamente de lo que un abusador le hace a la persona que abusa, sino lo más triste es que la cosmovisión o la visión que esta persona puede tener de Dios, pues desaparece o es una visión distorsionada e irreal de lo que es Dios. ¿Cuál es la esencia del abuso espiritual? El punto central del abuso espiritual es el control de los líderes, profetas, apóstoles, ministros, como se llamen, pastores, sobre las personas. Cuando controlas, manipulas a la grey. Es actuar de manera, y entre comillas ponemos espiritual, para un beneficio personal, movidos por un esfuerzo egoísta, pero sobre todo por esta necesidad de controlar. Ejemplos sencillos que podemos tener son los siguientes. El pastor que utiliza la culpa para forzar la asistencia a las ofrendas o a los cultos. ¿Cuánto podemos ver a estos abusivos que están en el púlpito manipulando las escrituras, buscando hacer sentir culpable a los hermanos porque no ofrendan o porque no ofrendan determinada cantidad? O porque no asisten a un servicio o a una actividad. Bueno, el abuso se da cuando se utilizan escrituras fuera de su contexto para hacer sentir culpable a la persona. El líder espiritual abusivo que saca ventaja emocional o sexual de sus aconsejados. Y es muy real. Personas que saben, que se enteran de las necesidades de otras personas y la utilizan para un beneficio. Pastores, varones que se enteran de situaciones del matrimonio donde hay problemas y se acercan a la esposa y sacan una ventaja, incluso teniendo relaciones, cayendo en adulterio y todas las consecuencias. O se enteran de situaciones de hermanos y utilizan esas situaciones, ese pecado que salen de los hermanos, para manipularlos, controlarlos, coaccionarlos. Es decir, eso es abuso espiritual. La gente religiosa que acusa de rebeldía ante Dios a quienes están en desacuerdo con ellos. Hay iglesias que se atreven a etiquetar a sus mismos miembros. Si este es débil, si este es comprometido, si este es espiritual, si este ama a Dios, si este en verdad es un varón de Dios, una mujer de Dios. Es decir, acusa de rebeldía a alguien que no hace las cosas conforme a su criterio, al criterio de ellos, no al criterio de la Biblia. El abuso espiritual es confiar en su posición de autoridad y su derecho percibido para manipular a las personas bajo su liderazgo y lograr los propósitos egoístas. Sin embargo, olvidan que solo Dios tiene el derecho, la sabiduría y el poder de lograr sus planes y propósitos en la vida de quienes Él creó. No solamente el abuso espiritual, el líder religioso abusivo no solamente comete el pecado de abusar de la congregación, de manipularla, de controlarla, sino también un pecado que es serio, toma la posición de Dios, es decir, pide fidelidad, casi pide que nadie lo cuestione de las cosas que dice o hace. Ese es alguien abusivo religiosamente. ¿Cuántas iglesias conocemos donde no puedes cuestionar? Y cuestionar me refiero
como corregir, preguntar en buen espíritu al ministro, al pastor, al apóstol, por qué está haciendo determinadas cosas, o también como hermanos en Cristo, no poderlo corregir cuando vemos que el pastor, el apóstol está haciendo cosas que contradicen a la Biblia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Esta la tenemos que enmarcar. Esta escritura la tenemos que poner con letras visibles, todos los cristianos, y leerla constantemente. Sí tenemos un llamado, claro que sí. Y Pedro también lo exhorta, lo reconoce y lo enseña. Y tenemos que cuidar a la grey, a la congregación, a nuestros hermanos. Pero hay una forma, hay un método, no abusando, no manipulando, no controlando, no engañando, no forzando. No, la Biblia nos enseña cuál es este método. El apóstol Pedro, que tuvo directa comunicación, que vio a nuestro Señor Jesús, aprendió de él. Y dice, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por obligación, no porque alguien te dice ve y cuida al hermano, sino por una voluntad, por un deseo sincero, real, genuino, verdadero de cuidar la iglesia de Dios. Hay que hacerlo voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no porque me pagan o no porque voy a ganar algo, sino con un ánimo, con un espíritu de amar a la iglesia. No como teniendo señorío, si tienen unos patrones, dueños de los hermanos o alguien con autoridad para regañarlos o exhibirlos, no, sino que lo debemos hacer con cuidado. ¿Por qué se dice con cuidado? Algo que se trata con cuidado es porque es frágil, pero también porque es algo que necesita ese cuidado. Sí, y el gran reto, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuánto se antepone esta escritura? Y este versículo en específico, sino siendo ejemplos en la grey. Se contrapone y hace un contraste tremendo con los pseudoapóstoles, los pseudolíderes que existen y polulan en las iglesias. Siempre se quieren enseñorear de los hermanos o quieren que los hermanos hagan lo que ellos dicen sin cuestionarles. Pero lo que enseña la Biblia es sean ejemplos. Me recuerda también el pasaje de 1 Corintios 11:1 donde Pablo dice, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Jesús. También 1 Juan 2:6, el que dice que está unido a él debe de vivir como Jesús vivió. Es muy fácil querer mandar, es muy fácil querer imponer, es muy fácil querer manipular, pero la escritura no nos enseña eso. La escritura nos enseña a amar, cuidar, proteger de manera genuina, voluntaria, y el reto de nuestro carácter es siendo ejemplos de amor, de cuidado, de integridad. ¿Cuánto se antepone esta escritura a los charlatanes que tenemos en la sociedad? Una de las maneras en la que se gesta y se consolida el abuso religioso es a través de algo que se le conoce como legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Es la forma más común de abusar espiritualmente. A través del legalismo y con escrituras fuera de su contexto, pues se consolida o se gesta el abuso. Es común, ¿por qué? Porque utilizan la Biblia, utilizan versículos fuera de su contexto para manipular a los hermanos. Y la mayoría de la grey, pues dice, si lo dice la Biblia, pues yo me someto. Aunque sí dice la Biblia, pero esos versículos o esas escrituras están sacadas fuera de su contexto o están a medias. El legalismo es la forma en que la gente llega a abusar. Es la forma coloquial del legalismo.
o una forma coloquial de darnos cuenta cuando una iglesia o un grupo es legalista es haz o no hagas, no digas o di, no pongas, no quites, es decir, una serie de reglas. Y esto se antepone a Romanos 10, 3, 4, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el legalismo no quiere, el legalismo abusa, controla, el legalismo se basa en reglas y se antepone a la libertad en Cristo. El motivo del abuso es el poder y control, y el instrumento principal para este objetivo es el legalismo. Legalismo es un sistema de vivir por la ley para poder progresar espiritualmente y ganar la bendición de Dios. Viene del vocablo latín legalis, que significa ley. Es adherirse estrictamente a una lista. Haz esto, no hagas esto, di esto, no digas. Es decir, es un medio para obtener la bendición de Dios. Es algo humano, porque el favor de Dios, la bendición de Dios no se da, la tenemos, porque Dios es bueno. El legalismo es confiar más en lo que yo hago, más en mi esfuerzo, que en verdad obtener la aprobación de Dios. Es decir, el legalista piensa, yo merezco tener una casa porque yo sirvo a la iglesia. Yo merezco tener una novia o novio porque yo sirvo a la iglesia. Y específicamente, este sí es directo para la congregación donde vamos, donde voy, en la Iglesia de Cristo en México. Mucho tiempo nuestra iglesia vivió bajo el legalismo, bajo este principio humano. Determinado hermano, si quería tener novia, pues tenía que dirigir, discipular, hacer cosas que el hombre viera para poder ganarse, y el noviazgo se veía como un premio. Es decir, ese hermano ya dirige, ya sirve, ya merece. Eso era falso. Eso era legalismo puro. Hoy, gracias a Dios, eso ya no existe, al menos en muchas iglesias de la Ciudad de México. Pero eso es una forma legalista de quererte ganar. No, la realidad es que no, todo lo que tú hagas para Dios es lo mínimo que puedes hacer por una salvación, por que sientes la gracia, pero no estás haciendo nada, como cuando Jesús dice y da el ejemplo. ¿A poco el sirviente cuando llega con su señor, el señor le dice gracias? No, le dice, pues ponme, ya vienes del campo, ahora sírveme de comer. ¿Por qué? Porque es tu obligación. Y así lo debemos de ver. El vivir una vida recta, honesta o tratando de esforzarnos para Cristo, eso no es meritorio per se o por sí mismo. Eso es lo mínimo que podemos hacer cuando entendemos la gracia y cuando entendemos que necesitamos vivir para Dios. Por eso no mereces un premio. Y eso es fuerte, específicamente en nuestra congregación, porque hay hermanos que todavía creen, que todavía piensan, que sienten que porque tienen tiempo en la fe, porque tienen tiempo en la iglesia, porque sirven en determinado ministerio, merece. Y por eso vemos hermanos, sea casados o solteros, con amargura, con frustración, porque no han entendido la gracia y no han entendido el verdadero evangelio, porque piensan que todo, y han actuado de tal forma que piensan que todo lo merecen o se lo han ganado, cuando Dios no trabaja así. Y ahí vemos en el cristianismo ahora en general, gente que piensa que Dios va a estar para cumplir tus caprichos, y se frustran y dejan de creer en Dios y dejan de tener fe. ¿Por qué? Porque vivieron bajo un legalismo, y el legalismo tristemente se antepone a lo que es la gracia, a lo que enseña el evangelio. Ahora, ¿qué ejemplos más podemos ver? Ejemplos sencillos de cómo podemos caer en este legalismo. Juzgar o juzgamos a congregaciones porque no se visten igual, porque usan determinada versión de la Biblia o porque adoran de manera diferente. Eso es un legalismo, pensar que tú como iglesia eres mejor que otra, porque según a tus ojos y a tus criterios, tu iglesia es más comprometida, porque utilizan la verdadera versión. Hay iglesias evangélicas que de la Reina Valera no salen, y es casi la palabra de Dios así, escrita por la mano de Dios, y no leen otras versiones porque casi sería una blasfemia.
y critican a otras iglesias que utilizan otras versiones o que adoran de manera distinta. Hay gente que se enoja y porque hay iglesias que utilizan batería, que utilizan determinadas cosas para el ministerio de alabanza. Y hay otras que dicen que no debe de haber instrumentos, que todo tiene que ser a capela y de corazón. Bueno, no está malo si así tú lo decides, si así tú decides alabar a Dios, honrarlo o adorarlo, mejor dicho. Lo malo es cuando tú juzgas y te sientes en primer lugar superior a las otras iglesias y en segundo, cuando las criticas por ello, cuando las tachas de poco espirituales o incluso nos podemos llegar a atrever a decir que ellas no adoran verdaderamente a Dios. Otro ejemplo es juzgar a otras congregaciones porque bailan o porque no bailan. Porque bailan porque le dan placer al cuerpo y si no bailan son unos aguados. Bueno, eso es legalismo. Ignorancia y prejuicio también. Cuando un líder espiritual menosprecia a otro miembro porque a sus ojos no es el espiritual o no ama a Dios. Hermanos, a mí en la congregación, específicamente donde iba, a mí hermanos me llegaron a decir, es que tú no amas a Dios. Hoy esos dos, algunos hermanos ya no están ya no creen en Dios. Pero ¿cuánto podemos hacer daño? Es que tú no amas a Dios. O hay iglesias que se atreven y hasta mandan, hasta mandan escritos ridículos que muestran esto es un hermano débil, esto es un hermano espiritual, esto es un hermano comprometido, es decir, a sus ojos etiquetan a los hermanos, cuánta soberbia, cuánta ignorancia, cuánta arrogancia de pseudolíderes, que creyéndose con el derecho de etiquetar a los hermanos, de definir quién es débil, quién es fuerte a sus ojos. Y cómo nos enseña la vida misma, que cuando nos damos cuenta, hermanos, que pensábamos que eran fuertes en la fe, ahora ya hasta son apóstatas, no solamente dejaron de reunirse, sino ya no creen en Dios y lo atacan en las redes sociales. Debemos de ser muy cuidadosos de cómo nos comportamos. Otro ejemplo es considerarte mejor a otras congregaciones porque tú sí obedeces la Biblia. Mira cuánta arrogancia hay también en grupos cristianos. Yo sí obedezco a la Biblia, yo amo a Dios. La forma en que hacemos las cosas aquí es mejor que allá. No lo sabemos, pero sí hay una arrogancia de sentirnos superiores a otras iglesias. Pensar y creer que determinadas cosas en la iglesia solo se hacen a una manera o solamente hay una forma correcta. Y no es así. Hay verdades, hay doctrina fundamental que no la podemos mover. El nacimiento virginal de Jesús, la resurrección, que Jesús haya muerto por nosotros, el bautismo, cosas que no las podemos mover. Pero las formas, las prácticas, pues cada iglesia las ejerce como mejor le acomoda y no está mal, siempre y cuando honren a Dios. Pero hay veces nos creemos superiores a otras iglesias y utilizamos las escrituras para, pues, basar nuestras vivencias. Entonces, el abuso religioso se ejerce y realmente me atrevo a decir que el 99.9% de las iglesias cristianas, hablando específicamente, en algún momento de sus ministerios han ejercido abuso religioso. Ahora, también específicamente dentro de lo que yo conozco y hablando aquí específicamente de mi iglesia, sí ha habido abuso religioso, pero sí creo que en un 99% ha sido por ignorancia, ha sido con buena intención, pero no entendiendo bien la gracia o el evangelio o solamente siguiendo reglas. En 1% si hay hermanos que son conscientes que no son cosas correctas las que se ejercen o las que se hacen, pero por su personalidad, por su baja autoestima, porque así entendieron el cristianismo, lo ejercen y abusan y sacan beneficio de los hermanos, porque en su mayoría los hermanos pues tienen buena disposición, quieren estar bien con Dios, quieren cambiar su vida y hay en un 1% que sí es muy consciente que está abusando, pero lo hace deliberadamente. Y el otro 99% es con una buena intención, porque así lo aprendió, con un buen corazón, pero se abusa. Entonces, en conclusión, debemos
de dejar el abuso religioso. El abuso religioso es controlar, el abuso religioso es manipular. En su mayoría lo ejerce los apóstoles, los ministros, las autoridades de una iglesia. Pero hablando específicamente de nuestra iglesia aquí, Iglesia de Cristo en México, hay veces son los ministros, pero hay veces no son los ministros. Son aquellos hermanos que tienen un liderazgo de sector, de charla, que se han quedado con prácticas de hace tiempo y que la quieren seguir ejerciendo en estos tiempos y abusan y se aferran y quieren controlar y manipulan a los hermanos. Bueno, para ellos son esas clases, para todos, pero específicamente para esa clase de hermanos que no ha entendido que debemos de vivir una libertad en Cristo, que la iglesia debe de aspirar a madurar y crecer, que los hermanos deben de tomar sus propias decisiones, que un hermano debe de venir a la iglesia por voluntad, que un hermano debe de leer la Biblia por voluntad, no por fuerza, no manipulando, no controlando, que un hermano quiera dar su ofrenda porque entiende, es decir, hacerlo para Dios, honrar a Dios. Ahora, la bibliografía de este tiempo, aquí les voy a enseñar, por ejemplo, aquí podemos ver, hay una película acá en YouTube que se llama Apostasy, que es una película creo que es de Dinamarca, viene traducida y podemos ver, habla de los testigos de Jehová, pero podemos ver cómo se puede ejercer un control y las consecuencias del mismo. Ahí viene el link, ahí lo pueden ver. También la bibliografía que utilicé específicamente para esta clase fue Lo que usted debe de saber de las religiones y sectas de Joan Hot. Es muy buen libro, es de consejería, una buena escritora. Específicamente de esto, ahí me basé mucho de un capítulo de ella acerca del abuso religioso. Se lo recomiendo leer, vale mucho la pena. Y otro, que es un poco más grueso, casi más de 1000 páginas, pues estudios sobre sectas, religiones y otras falsas enseñanzas de Edgar Treviño. Bueno, esto fue abuso religioso. Debemos de aprender a identificar, debemos identificar lo que es el abuso religioso, que es a través del control y se consolida el abuso religioso usando la Biblia. Por eso debemos de estudiar bien la Biblia desde su contexto, con su mensaje muy claro para no abusar de los hermanos. Pues bueno, esto fue abuso religioso. Les mando un abrazo fuerte. Estamos en contacto. Hasta luego.